El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista especial con el director de Análisis Semanal, el analista económico más respetado de las últimas 4 décadas en el país, quien en un reciente editorial en El Universo le advirtió a quienes quieren ser presidentes de año y medio que ganar es perder. Empecemos por allí. ¿Por qué, Walter? Bienvenido. Gracias, Carlos. Ganar es perder, porque la situación que va a recibir el próximo gobernante es sumamente complicada. Va a posicionarse cuando el niño está dando toda su fuerza, a lo mejor hasta apagones podríamos tener, a lo mejor triunfa en la consulta popular el sí y tiene que invertir en desmantelar una infraestructura petrolera y un déficit fiscal difícil de mantener y un gobierno débil cuando están a punto de comenzar nuevas elecciones presidenciales. Pienso que quien gane las elecciones a lo mejor se arrepiente cuando vea lo que recibe. Dicho eso, este programa es para que guerra avisada no mate gente. Y empezaremos por el tema del Yasuní, una consulta propuesta hace 10 años, revivida por la Corte Constitucional, para deshacer algo que nunca se debió hacer y cuyo costo de remediar ahora será mucho peor de lo que llegue a aliviar. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Eni Lubricantes, Bankers Club, Novicompu, Serviseguros. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz. Gracias por la descomunal sintonía, no se dice seguimiento, el descomunal seguimiento. A la anterior interrumpimos la secuencia de candidatos presidenciales, estuvo aquí Jan Topic y uno después Fernando Villavicencio, porque hay un mensaje para ellos del país más importante que tiene que dar nuestro invitado de hoy. Les recuerdo que en digital estamos en exclusiva por La Posta, en Facebook y en YouTube. En medios convencionales, las 2 mayores cableras del país con cerca de 900,000 suscriptores. Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TVO, que es 709 en alta definición. En DirecTV el 194 de Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En radio, las principales de Mario Ganesa, Caravana 750 AM a nivel nacional, Di-Blue 88.9 FM a nivel nacional. El reprise es por Extrema 92.5 FM para Cotopaxi y Tungurahua. Y les tengo una novedad, desde hoy se incorpora Alborada FM en Imbabura, que usualmente se ha conectado para retransmitir mis iniciativas. Debo recordarles primero que Walter Spurrier no es economista. Ya, esa es la primera novedad. Ya, tanto le dicen economista que él ha dejado de insistir en que no lo es. Él es analista económico, máster en ciencias políticas de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, director de Informe Económico Político Análisis Semanal, y la versión gemela en inglés que se llama Weekly Analysis, y presidente del Grupo Spurrier, articulista del Comercio del Universo, asesor y conferencista en temas económicos y políticos de realidad ecuatoriana en la actualidad, asesor de la Cámara de Industrias y regente de la Universidad Casa Grande. Se ha resistido siempre a ser ministro de Finanzas.
Esa es una pregunta no programada. En gran parte el problema del país ha sido ese, que usted se ha negado. ¿Se va a seguir negando en el tiempo que le quede? Bueno, sí, a estas alturas ya no creo que tampoco me propongan. Tuve algunas propuestas, pero pasa es que yo sí tuve una experiencia cuando subió Jaime Roldós, el Negro Paz me pidió, que era ministro de Finanzas, Negro es mi amigo, por eso el Negro Paz, que sea su representante en el directorio de CEPE, la predecesora de Petroecuador, para ayudar a que las cosas salgan adelante. Cuando José Carvajal Candel era gerente general. Exacto, Pepe Carvajal, Pepe Cepe le decíamos nosotros, ¿no? Porque era Cepe. Me resultó una situación muy desagradable porque realmente el directorio no tuve mayor impacto, no lograba conseguir que haya licitaciones para comprar partes y piezas, incluso para comprar el plomo, para echarle la gasolina, se compraba por urgencia. Y luego hubo un caso en que hubo una investigación por parte de la Contraloría porque relativo con los colonos que se les pagó en la refinería de Esmeraldas, no vamos a entrar en ese detalle, no procedió mayor porque eso afectaba a todos los que habían sido miembros del directorio por varios años. Pero me puse a ver y a hacer las cuentas. Yo aquí estoy por ayudar al país, por contribuir en algo, no gano nada. Y si esta se confirma en la glosa, quiero a mi familia y la dejo en la bancarrota. No, señores, yo no puedo arriesgar a mi familia de esa manera y desde entonces no he aceptado ningún cargo. Una ocasión que me ofrecieron en el gobierno de Gustavo Noboa el puesto de ministro de Finanzas, y lo digo porque incluso quien ocupó el cargo quería quedarse en la superintendencia donde estaba. Me llamó un amigo con experiencia, me dijo, Walter, te felicito, ya sé que como has aceptado el cargo del Ministerio de Finanzas, lo que no era cierto, quiere decir que ya tienes los $300,000 que va a costar tu defensa cuando salgas del cargo, ¿no? Entonces, estoy confirmado bajo las circunstancias que se da en el país de ser ministro por un año y salir con problemas legales, salvo que uno sea abogado y sepa defenderse. De lo contrario, no ha estado dispuesto a correr. O que robe lo suficiente para pagar los abogados más caros y no hacer nada el resto de la vida. Walter, ahora comprendo y saludo ese gesto. Y gracias a eso el Ecuador no se ha perdido la independencia de este analista económico. Empecemos por el tema del Yasuní. Le resumió muy bien recién a Lenín Artieda en Ecuavisa lo que significaba para el país si él sí gana en la consulta. Si se detiene la explotación, el año pasado el campo generó al sector público 1.200 millones de dólares de ingresos. Y se calcula que los 55.000 barriles diarios estarían dando en un X lapso unos 16.000 millones de dólares de ingresos al fisco. Pero lo que estaba previsto es que la producción de Yasuní suba de 55.000 a 125.000 barriles diarios. O sea que, y que era el futuro del petrolero del país. O sea que el daño es mayor de lo que dice, el daño potencial es mayor de lo que dicen las cifras oficiales. Y ese daño fiscal es uno de 4 daños que hay. ¿Cuáles son los otros? El primer, el daño a las comunidades indígenas que viven ahí, los quichuas y los guaranis, de que viven de las rentas que perciben por la explotación en sus áreas y por el apoyo de Petroecuador, incluso con empleo. El segundo daño es el daño ambiental. La presencia de Petroecuador ahí están impidiendo que entren madereros a destruir la zona, como ya vemos como sucede en otras zonas de la Amazonía. Y el cuarto es el económico. Si no va a ver la explotación de petróleo en Yasuní, si damos marcha atrás, caen las exportaciones, prácticamente se van a igualar con las importaciones a nivel de dólares, porque los combustibles que importamos son muy caros. Y si perdemos 1.200 millones de dólares al año de exportaciones, la economía tiene que contraerse en 1.200 millones de dólares. O sea que va a haber menos empleo, menos ventas, nuestro nivel de vida va a bajar. Hay varias objeciones a ese cálculo. Primero, 1.200 millones de dólares fue lo que rindió eso el año pasado, pero depende del volumen y el ritmo de explotación petrolera, primera cosa. Pero más que eso, el daño ambiental que ha causado ya esa explotación es terrible. Hay reportes en la página web de la Corte Constitucional de al menos 55 derrames. Entonces, a pesar de la mínima zona que ocupa el Yasuní y del supuesto máximo cuidado que tienen,
están destrozando el área más megadiversa del mundo. ¿Por qué no buscar alternativas económicas para todos estos daños o carencias que usted resume que se vayan a dar? Bueno, pero Carlos, cuando se habla de derrame, ¿qué viene a la mente? ¿No viene acaso a la mente de que ha entrado petróleo en los ríos, se están muriendo los pescados, los pájaros que están en las orillas se les están contaminando las alas? Eso es lo que se piensa cuando es un derrame. Pero lo que sucede es que ahora Petroecuador tiene que declarar todo lo que es un derrame. O sea, se le vuelca un barril de diésel y se riegan 10 galones de diésel en el área en que se está trabajando y tiene que declararlo como un derrame. Esas son las cosas que yo he entendido que ha sucedido. Ok, está sobredimensionado, no el número, sino el significado de cada cosa. Sí, porque ese derrame, hay cualquier obra pública, cualquier construcción, edificio, hay eso, y es en el área en que se está trabajando, no contaminando. Quizás si viéramos las fotos, si vemos dónde se está trabajando ese rectángulo, y vemos al lado que la selva está perfecta alrededor de ese cuadrado. O sea, no es que ha habido un daño en el parque, ha habido los costos de hacer un trabajo en un área restringida donde está haciendo el Claro, trabajo. que es imposible que sea perfecta. La segunda cosa, para solo restringirnos a lo petrolero, si se corta la corrupción, se optimiza la inversión, se explota la mejoración de los campos petroleros y se aprovecha el gas que se quema en los mecheros, hay para los 1.200 millones de dólares y más que dejamos de ingresar al fisco. Bueno, los 1.200 millones es en base a los precios actuales, la producción actual, por Sí. eso podemos más adelante. Yo pienso que las dos cosas son paralelas, o sea, tiene que haber un cambio drástico en el manejo petrolero en el país. Ojalá que tengamos un gobierno fuerte para que lo pueda hacer. Todos los campos, aparte de los del ITT, son campos muy nobles que están en producción desde hace 50 años y que ya están en sus últimas etapas, salvo que se haya inversión de riesgo para tratar de detectar nuevas reservas, porque puede haber más profundo, secundarias, etcétera. Eso sí Esto tiene no que va a ser. crear la coyuntura para eso, o sea, justo ante esto tan drástico, ante este cierre sorpresivo, si gana el sí en la consulta, ¿no va a entender por fin el sector petrolero que debe hacer esto y otras cosas que usted se ha despepitado la vida diciendo que hay que hacer? Pues yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Yo no pienso que ese impacto en el Yasuní por el trabajo en el ITT sea realmente Walter, un no la impacto van a hacer importante. nunca. Llevamos 50 años, 51 años de explotación petrolera. Nunca, no la van a hacer nunca. Quizá con este shock que vean que hay una generación nueva, ambientalista, que le importa más la naturaleza que la generación de desarrollo económico, reaccionen. Bueno, esta situación ya lo vimos hace un poquito más de 20 años, Carlos. Recuerde, hace más de 20 años fue un enorme escándalo de que la construcción del OSP iba a pasar por Mindo, iba Cierto. a hacer un daño ambiental tremendo en una zona paradisíaca del noroccidente de Pichincha, Buen donde ejemplo. ¿no? Y vinieron la gente del exterior, los ecologistas se trepaban a los árboles, fue una pelea. Gobierno de Gustavo Noboa. Y Gustavo Noboa dijo, se hace porque se hace. Pasó los oleoductos del OCP por debajo de Mindo, creo que nadie se acuerda, no ha habido un solo impacto ambiental y el país pudo sacar el petróleo represado porque había el nuevo oleoducto y eso permitió el gran despegue económico y le dio la plata a Rafael Correa para hacer lo que hizo. Ok. Pero entonces yo veo la situación similar ahora, Ya. se ha exagerado el impacto ambiental. De lo que usted dice entonces, en el evento de ganar el sí, el asunto dependería más de cómo el gobierno maneje el desmontaje. Pero ahí hay un daño mayor, que es la seguridad jurídica afectada por parte de un país que decide una cosa y 10 años después decide otra cosa. ¿Cómo se pueden calcular esas pérdidas más allá de que 500 millones de dólares costaría desmontar la estructura, de que hay, de que tomaría año y medio, 2, etcétera? Bueno, ya has mencionado el impacto directo que tendría eso sobre el campo ITT, pero veamos un poquito del impacto jurídico que eso significa. Eso significa que nosotros ya no tenemos un sistema de democracia representativa en la cual un gobierno tiene, el pueblo le dice, te delego para que manejes el país y si no me gusta cómo lo haces, te saco y tienes que gobernar dentro de la Constitución y las leyes.
Ya no, ya es uno donde se le puede preguntar a la gente algo y echar abajo una industria existente. Correcto. ¿Qué pasa si digamos, Acción Ecológica, que está en contra de la actividad camaronera, plantea una pregunta en que dice, yo quiero que las zonas de bahía y de playa en la costa ecuatoriana se mantengan sin intervención de empresas privadas? Y la gente dice, sí, perfecto, quiero que eso esté magnífico. Al día siguiente van a tener que desmantelar todas las camaroneras, eliminar nuestro principal rubro de exportación y encima las empresas invertir en revertir todo lo que... Usted está exagerando, está igual de extremista que los yasuníes, solo que del otro lado. Usted dice, echar abajo una industria existente. ¿Quién ha dicho que van a echar abajo la industria existente? Van a echar abajo esa explotación. Bueno, claro, en el caso que estoy diciendo, se echa abajo las explotaciones en las zonas de bahía y playa que en la costa ecuatoriana. Yo lo veo similar. En el del Yasuní no echan abajo una industria existente. Echan abajo, se han invertido enormes cantidades de dinero en el Yasuní porque justamente por la preocupación ambiental se ha gastado mucho. O sea, hay un pozo que entra 2,5 kilómetros de profundidad y abajo comienza a ser horizontal para llegar a los sitios de explotar, para que hayan menos pozos y haya menos afectación en la superficie. Nada de eso entiende ni conoce la gente, Walter. Los electores que definen esta elección son jóvenes de 16 a 25 años en su mayoría, todos con o la novelería o la conciencia ambiental, porque en unos casos es lo uno, en otros casos es lo otro. ¿Cómo lograr que los candidatos presidenciales tengan un discurso responsable en esto? Yacu, ambientalista a favor del sí. Villavicencio con una vicepresidenta ambientalista. Otto, joven, muy cercano al Partido Verde de Alemania, no solo por sus ancestros alemanes. Topic no ha tratado el tema, pero tiene a una correísta de vicepresidenta que corresponde al gobierno que quiso plantear eso. ¿Cómo hacerle entender a la gente? Miren, esto es bla, 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 demagogia. Bueno, yo no soy para nada correísta, soy más bien anticorreísta, pero Rafael Correa ha salido por el no, porque Rafael Correa cuando planteó esto del Yasuní dice, no quieren que explote el Yasuní, entonces denme la plata que voy a sacar de ahí. Y la comunidad internacional no quiso poner la plata, porque era mucho dinero, porque era plata para no explotar el petróleo, no es plata para no sacar madera, como puede ser un programa de estos en qué sé yo, en el África. Entonces cuando dijeron, no me dieron la plata, yo hago la explotación. Entonces, en ese sentido, el correísmo no es contrario, es el único candidato que ha dicho sí a la producción petrolera, no a la consulta. Ya, yo no estaba al tanto de eso, qué bueno. Coincido con el correísmo ahí. Sí. Me apena decirlo, pero debo decirlo. Así expresamente lo han dicho, Walter. Bueno, al menos a mí me han pasado un tuit en que dice eso Rafael Correa. Ok. Y aquí volvemos a lo que originó este bloque. ¿Para qué quieren ganar candidatos a la presidencia solo por año y medio con un país como el que usted describe, con un problema como este, que en cualquiera de los dos sentidos va a ser un estallido? Si gana el no, va a haber una manifestación porque se haga algo. Si gana el sí, otra manifestación porque se comienza enseguida el desmontaje. Sí, yo creo que la gente quiere llegar a la presidencia y no se enfoca en lo que eso significa. O podemos verlo por otra manera. La gente que aspira a la presidencia tiene que lanzarse cuando es su momento, porque a lo mejor si espera para año y medio ya no es su momento, a lo mejor sale otra persona. Entonces es su momento, aunque la cuestión sea harta, complicada. Es lo que le pasó a Maguad, ¿no? Maguad fue su momento y recibió una bomba que le estalló ni bien se posesionó. La crisis bancaria estalló justamente cuando se posesionaba. Ok, entonces vamos a eso en la segunda parte. Ya que estamos abocados a un gobierno de año y medio, aparte de este primer tema que les exige una posición responsable públicamente, ¿qué más se debe advertir sobre lo que se viene? Y lo otro, ¿qué puede hacer para que sea menos grave frente a eso este gobierno en 4, 6 meses que le quedan? Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad,
En el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. Ya tratamos muy brevemente, pero puntualmente, la consulta sobre el Yasuní en las próximas elecciones. El resto, enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. ¡Feliz día, papá! En Serviseguros te brindamos la mejor asesoría para encontrar la póliza ideal para papá y toda la familia. Conoce nuestros servicios y obtén más información en nuestro sitio web serviseguros.com.es o contáctanos al 1-800-737-737. Serviseguros. Contigo siempre que nos necesites. Estamos en vivo estamos en la posta con el analista económico más prestigioso del país, desde el piso 33 del Bankers Club, uno de nuestros auspiciantes, pero llegamos también a usted gracias a Telconet, a Eni Lubricantes, a Novi Compu y a Serviseguros. Nuevo, bienvenido y gracias por su apoyo. En mayo del 2022, hace poco más de un año, fue la última vez que sostuve una conversación algo larga, no tan extensa como esta, y espero que no tan profunda como esta, con Walter Spurrier, sobre los retos que enfrentaba el gobierno. Revisemos algunos aspectos que él mencionó, para ver qué corresponde al futuro gobierno y qué debe ser el actual en el tiempo que le resta. Bueno, ahí está el punto, que es uno de los puntos centrales de Guillermo Lasso, pues parece que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Se han dado contra los dientes tratando de recortar el gasto improductivo y ha habido, de hecho, lo que se piensa hacer con los sueldos del sector público es desacelerar su crecimiento, no siquiera es reducir el gasto en el sector público, porque lo ideal sería que si bien va a aumentar por el lado de maestros y de salud, debería disminuir por el lado de una burocracia de escritorio y no se está haciendo eso, de hecho. Y la hay, es decir, hay 50.000 puestos de trabajo que son inútiles y se deberían suprimir. Bueno, para empezar, Petroecuador podría reducir la mitad de los puestos de trabajo. Tenían 2 empresas públicas y casi no tienen campos que manejan, casi no tienen mucha actividad que hacer. Y la supervisión, por último, la puede hacer la agencia de hidrocarburos, porque tiene tanta gente y son sueldos muy elevados. Ante eso, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena, se ha esmerado en resaltar que bajaron el porcentaje de la deuda respecto al PIB en 55%, que el déficit fiscal que recibieron en 7.000, 8.000 millones de dólares es 2.000 o 2% frente al PIB, que hay todavía un financiamiento necesario de 7% frente al PIB, es decir, más o menos se deben buscar 7.000 millones de dólares, y puedo seguir con la enumeración, que las ventas estuvieron en 225.000 millones de dólares el año pasado, que la recaudación tributaria superó los 17.600 millones de dólares, aunque ha empezado a caer, bla, 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 bla. ¿En qué situación económica va a recibir el próximo gobierno el país, visto con la perspectiva de un analista independiente como usted? Bueno, va a recibir una situación bastante complicada. Dejemos de lado el efecto de la consulta que ya hemos tratado. No se ha podido contener el gasto público. El gasto público ha estado creciendo y es por el lado de gasto corriente. Parte es por aumentan las tasas de interés, pero aumenta el rol de pagos. Esa fue la orden de la Corte Constitucional a la que hice referencia en el video que hemos mencionado. Y por lo tanto el porcentaje del gasto público en relación con el PIB sube. Y mientras tanto los ingresos bajan.
Los ingresos bajan primero porque el precio del petróleo está más bajo, y luego la economía no tiene una muy buena tasa de crecimiento, y el año pasado entraron dólares por la reforma tributaria que ahora ya no han entrado. Entonces el resultado es de que normalmente en enero-mayo los gobiernos tienen superávit, porque cobran los impuestos, etc. El déficit viene en diciembre, cuando la administración pública, correcto, como loca, gasta. Con el 13º, además, que toca pagar. Además, si no gastan en el año, pierden esa asignación presupuestaria, entonces se dispara el déficit. Pero este año tenemos déficit en enero-mayo, a diferencia del año pasado. El aumento de los gastos y disminución de los ingresos significa que en lugar de tener un superávit de 1.500 millones de dólares, tenemos un déficit de 1.000 millones de dólares. Wow. En los primeros 5 meses del año. Entonces, la situación fiscal está muy comprometida, y el presidente va a entregar el poder justo antes que haya que hacer los pagos de diciembre. ¿Y dónde están las inversiones que anuncia Julio José Prado por miles de millones a cada rato, cada año? Iban a haber 5.200, se han suscrito no sé cuántos contratos de inversión, etcétera. Ajá, pero es que ahí hay una pequeña trampa. El gobierno hace mucha promoción de que se traiga dinero al país, se firman contratos de inversión, las empresas tienen que invertir ese dinero, pero tienen que tener permisos ambientales. Y la Corte Constitucional ha hecho tal complicación en los permisos ambientales de que hay por lo menos 1.000 contratos importantes de inversión que están esperando que le den los permisos, y por lo tanto no puede hacerse la inversión. ¿En serio? Así, eso lo ha declarado el ministro contratos del Ambiente, lo ha declarado. Que tenían represado ahí. Están y no represados. se concretan. ¿Y qué tiene que ver la Corte Constitucional con permisos ambientales? Yo no sabía eso. No, porque dice, la Corte Constitucional dice, tiene que hacerse que consulta previa para cada inversión, y entonces el Ministerio de Ambiente tiene que mandar gente, y de lo que me han dicho a mí, yo no he visto los números, tienen en el Ministerio de Ambiente, todos excepto 2 son de escritorio. Entonces los 2 que no son de escritorio tienen que ir a todos los proyectos para ver si se cumplen con los requisitos. Eso es una traba tremenda. Entonces hay casos, por ejemplo, hay una empresa canadiense que tiene una tecnología para sacarle el arsénico al oro. Entonces quieren montar en Tenguel, donde no hay comunidades indígenas, una planta para comprarle el oro a la gente de Ponce Enríquez, y ellos procesarlo y poderlo exportar el oro sin el contaminante que es el arsénico. Y harían eso, pueden pagarle mejor a los mineros de lo que le pagan hoy empresas que compran y por el mercado negro sacan el oro. O sea, ¿Y eso está represado? Está represado, es una inversión de 500 millones de dólares en Tenguel, está represado porque tiene que tener permiso ambiental, y por eso tiene que haber todos estos trámites, y no se cumplen esos trámites. Otra cosa que está represada son, por lo menos hasta el momento de esta grabación, 29 días ya, en que el primer proyecto económico o el primer decreto ley de urgencia económica del Ejecutivo, la Corte Constitucional no lo evacúa. ¿Cabe perder todas las esperanzas entonces de que en estos 5 o 6 meses que le queden a Guillermo Lasso algo pueda mejorar o corregir en lo económico por esa vía? Aparentemente, porque fijámonos, mi impresión es que Guillermo Lasso, al recortar su periodo presidencial, dice, bueno, yo en estos 6 meses que me quedan, yo voy a hacer algo similar a lo que hizo Clemente Yerovi en el año 66, de que hacer ciertos cambios para que la economía funcione mejor, y me van a recordar por esos cambios. Y voy a mandar estos proyectos de ley porque eso es lo que dice la Constitución. Esto es el primer caso que tenemos. Y todos proyectos que esencialmente afinan las cosas. Por ejemplo, la ley de zonas francas, Correa puso algo que se llamaba SEDES, que es lo mismo que las zonas francas con otro nombre, pero porque tiene otro nombre internacionalmente no le pararon bola. Entonces él quiere cambiarle de nombre y hacerlo más como las que funcionan en República Dominicana y Colombia. ¿Qué inconstitucional puede tener eso? ¿No? Una reforma tributaria que en parte da marcha atrás a la que hicieron en el 2021. ¿Qué inconstitucional puede esto? Y la Corte se toma más tiempo para decidir si eso es constitucional o no, de lo que la Constitución le da a la Asamblea para estudiar el proyecto uno por uno y discutir cada fórmula, cada cláusula, y les da un mes. Y acá ellos se toman un mes para decir si es constitucional. Estamos frente a un nuevo bloqueo. ¿Cómo es. desbloquear el país económicamente en el tiempo que queda frente a la realidad que usted acaba de describir, la situación económica que está deteriorándose y otras presiones sociales que van a ser apremiantes? ¿Qué debe hacer el gobierno?
Bueno, yo pienso algo que no ha hecho el presidente Lasso y digamos es lo que a mí me parece que deben hacer los gobiernos y a su manera lo hacía Rafael Correa exagerándolo, pero lo hacía y es motivar a la opinión pública, explicar qué es lo que quiere hacer y tratar de conseguir el apoyo, es decir, esto es lo que yo quiero, es por tales motivos, denme apoyo, etcétera, y poner la agenda que se discute. Así es. Eso nos falta. Entonces, la gente no sabe lo que está queriendo hacer, por qué manda estos proyectos. No sabe cuántos vienen atrás. No sabe, por ejemplo, que uno de los proyectos que viene después es de que las camaroneras puedan comprar las zonas de playa que están ocupando ahora. Eso está concesionado, eso siempre va a ser camaroneras, pero para las camaroneras es un riesgo que no les renueven la concesión y no pueden utilizar esos activos como colateral para conseguir crédito. Y deberían vendérselos. Pero se los van a vender y eso, un estimado, claro que los estimados dependen, así que uno quiere vender una casa, no sabe cuánto cuesta, pero estimados son que podrían obtener 800 millones de dólares para el fisco y sin que se afecte nada más, solamente que van a tener seguridad jurídica los camaroneros. 800 millones, eso viene después, pero hay que esperar hasta que se destraben estas dos cosas. Con una aclaración, porque la actividad camaronera comenzó en mi tierra a dispararse. Y más que en el oro, con lo que comenzó a hacer Marcel Laniado, que fue el pionero de esto, por si acaso, en los 70s en Bahía. La tierra que se explota o se usa para camaroneras, reconstituirla para otro fin, salvo el inmobiliario, agrícola o de otro tipo, demora mucho tiempo. Eso queda con una gran salinidad y teóricamente, económicamente, agrícolamente, era el mejor destino que se le podía dar a esas tierras. Véndanselas. Ahora Walter Spurrier acaba de hacer notar que puede representarle 800 millones de dólares potencialmente como ingreso al fisco. Pero con él en esa entrevista de mayo 22, tocamos otro aspecto que de alguna manera ha referido ya, sobre el que debió haberse hecho y no se hizo. Cuestiones como lo de Perenco va a haber que pagarle. Yo pienso que se le puede pagar con bonos, probablemente. No sé, no conozco si hay negociaciones, pero la empresa con tal de tener un pago y después poder liquidar esos papeles vendidos en el mercado, no creo que sea complicado. En segundo lugar, incluso parte de la estrategia de Guillermo Lasso en el sector petrolero era aumentar la producción petrolera, porque con los precios actuales del petróleo ahí íbamos a tener dinero. Porque el problema que tenemos por el lado del dinero es de que igual tenemos déficit, que no es tan grande, e igual necesitamos nuevos créditos para pagar los que se vencen. Entonces, con un alto riesgo país es difícil conseguir ese financiamiento para reemplazar los créditos que se vencen. El gasto del sector público es inmenso y el tamaño de la deuda pública también es inmensa. Y luego un problema que en el sector petrolero es de que los precios de los combustibles internacionalmente han subido mucho más de lo que han subido los precios del petróleo. Entonces hemos estado pagando, qué sé yo, 140 dólares el barril de diésel, por ejemplo. Entonces no nos ha quedado tanto dinero por el aumento del precio del petróleo. Se ha quedado, obviamente, pero no ha habido tanto. Un asunto que sí se debe poder hacer es mejorar la capacidad de ejecución en el sector público. O sea que, por ejemplo, los municipios y consejos provinciales exigen que el gobierno les pague, pero las cuentas de los municipios y consejos provinciales en el Banco Central tienen saldos elevados, o sea, tienen poca capacidad de ejecución. Y deberían mejorar su capacidad de ejecución. Ya ven ustedes que nada de eso se ha hecho o se ha podido hacer como era lo debido. No tan solo hubo problemas de ejecución en los GATS, sino increíblemente con un ejecutor en el Ejecutivo. Ahora, dado su diagnóstico de la economía y los buenos números que el gobierno presenta por organismos internacionales, ¿cabe pedir o gestionar un nuevo financiamiento ya y de paso dejarlo al nuevo gobierno con ese alivio? Bueno, ese camino es muy complejo ahora. O sea, hay en los organismos multilaterales una muy buena voluntad en relación con el gobierno de Guillermo Lasso, pero le van a decir más o menos lo mismo que le dijeron ya a Pablo Rosemena cuando fue antes de que se declare la muerte cruzada. Fue a Washington, Nueva York, que le decían lo que tú quieras, Pablo, pero
y de aquí a un mes vas a seguir siendo ministro y presidente Lazo va a seguir siendo presidente. Eso le decían ya. Eso le dijeron y ahora le van a decir lo Con mismo. mayor razón. Usted no va a estar en 6 meses. ¿Y qué pasa si el que viene después dice que no está de acuerdo y nosotros le hemos adelantado Ok, plata? ¿cómo cubrimos el niño entonces? Por lo menos para eso no cabe pedir, Walter. Pero nos van a decir, esperemos al próximo gobierno, nos van a decir. ¿Por qué? Pues no podemos esperar al próximo niño, que es inminente, como usted Pero es dijo. que los organismos multilaterales igual son bancos, igual el funcionario no puede dar un crédito si después va a haber un gobierno y no va a estar dispuesto a pagar ese Pero crédito. el gobierno próximo honrará un crédito de ese monto. Ya gestionó 240 millones de dólares. Hay 150 millones de dólares, me dijo el ministro de Transporte Nuevo, César Ron, que no son parte de esos 240 que van a dar exclusivamente para estos temas. No me recuerdo el condicionamiento especial que tenían. Ahora, se estima que el niño requerirá entre 300 y 500 millones de dólares más. Si se lo plantea racionalmente, para eso tampoco. Vamos a ver, a lo mejor se los dan, habrá que ver, hagamos votos para que se lo den, pero en todo caso la idea de algún nuevo arreglo con los organismos multilaterales para atender este hueco financiero que estamos hablando, porque lo del niño es adicional a lo que ya hemos hablado. Ok, lo que queda entonces, Walter, es elegir bien. ¿Qué significa elegir bien para Walter Spurrier? Por si acaso, él tiene una maestría en ciencias políticas, así que está más que calificado, aparte de su vertiente económica, para responder esto cuando volvamos. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes. Trabaja constantemente para proteger tu inversión. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. ¿Qué es elegir bien en el próximo gobierno o en la próxima elección respecto a un nuevo gobierno? Vamos a ver cómo la baraja Walter Spurrier. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Serviceguros. Contigo siempre que nos necesites. Novicompu es una marca que está fuertemente vinculada con su audiencia y clientes, contestando y cumpliendo todos sus requerimientos para mantener su confianza y fidelización. Dedicada a la comercialización de artículos electrónicos como laptops, celulares, tablets, televisores, artículos de hogar y mucho más. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Proseguimos esta entrevista con Walter Spurrier, quien no es economista, sino máster en Ciencias Políticas de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. No me imagino cómo habrá sido tu tiempo de estudiante universitario en los Estados Unidos. Yo apenas estuve un año en Macalester College en St. Paul, Minnesota, haciendo una especialización en producción de televisión, la dirección. Tuve maestros extraordinarios en literatura como Alex Haley, por ejemplo, el que escribió Roots. Pudimos entrevistar a David Duke del Ku Klux Klan en New Orleans, a Coretta King en Atlanta. Hice un internship en la Casa Blanca de 7 días, Jimmy Carter presidente. Tú debes de haber sido un desenfrenado como joven universitario en California. Bueno, era increíble, ¿no? Lo primero que me impresionó, porque yo hice una maestría allá, pero hice toda mi carrera. Yo estuve desde que me gradué de bachiller, fui a Los Ángeles, a UCLA.
encontré con un catálogo de cursos de este grueso, en que si yo quería estudiar, por ejemplo, árabe, me decían, sí, pero ¿cuál árabe quiere? ¿El de Egipto, el de Arabia Saudita? ¿O quiere escuchar el de la época de Mahoma? O sea, y en todo. Entonces yo me desesperaba a estudiar todas las cosas que podía aprender. Era una locura, tomaba cursos de más. Pero fue, y aparte pues de la vida en Los Ángeles estaba en el centro de todas las cosas. Una de las tres mejores universidades de Estados Unidos, la tuya. Ponen Harvard, UCLA y Yale. Bueno, de paso, dejemos la dirección para un programa en otro momento, cuando tengas tiempo, sobre otras facetas de tu vida y tu personalidad que a mí me parecen inspiradoras. Algún rato referí muy brevemente tu lucha frente al cáncer, uno de los motivos más para admirarte. Volvamos al tema. ¿Ya? Ok. Esto se puede resolver. Según algunas cosas que haga el gobierno, ya te voy a preguntar en minería qué urgente, en energía eléctrica qué, puede que tengamos apagones en noviembre, en gas qué. Pero, votando bien, ¿qué es votar bien? Bueno, votar bien primero tenemos que ver qué nos dicen los candidatos. Todo lo que nos ofrezcan que nos van a dar, olvídense, no va a haber plata para dar esas cosas. No podemos esperar que nos digan las cosas duras que van a hacer, pero porque no nos den soluciones fáciles. Por ejemplo, hay por lo menos 3 candidatos que dicen voy a coger la plata de las reservas monetarias para resolver el problema, lo cual tiene 2 dificultades importantes. En primer lugar, que la plata de las reservas monetarias es nuestra plata que tenemos los bancos privados y que depositan en el Banco Central, como le encaje, o son los saldos de las cuentas de las entidades públicas. Entonces, coger esa plata es quitar la plata a los municipios, consejos provinciales, gobierno central, y a nosotros. Entonces, eso no se puede. Y en segundo lugar, si se coge esa plata, no resuelven el problema sino el de este año y el siguiente. Volver a hacerlo hasta que nos quedemos sin plata todos los ecuatorianos porque será gastado el gobierno. Echa la advertencia, Ese 2 problema, advertencias. sí. Vamos a las definiciones, sin que te pregunte o implique, Sí. te aclaro lo que Walter Spurrier diga eso sobre por quién votaría. En el no correísmo hay 4 opciones con posibilidades. De hecho, Radio Centro hizo a través del programa que tengo en la tarde, del día a la noche, una encuesta en Twitter que les recomiendo ver hasta la última revisión que hice, 7,000 votos casi. Otto Sonnenholzer iba primero con 43% y algo. Fernando Villavicencio segundo con 35% y algo. Topic tercero con 11% y algo. Y cuarto Yacu con 8% y algo. Esto ni siquiera se debe llamar encuesta, ¿ya? Es un sondeo casual que representa el momento de la gente que está conectada y ese universo que lo quiso ver y participar. No hay un filtro sobre que cuántas veces puede votar alguien, etcétera. Al margen de eso, dame una definición de cada uno de los que voy a mencionar. ¿Ya? Una definición, tu definición o tu visión de esa persona. Yacu. Yacu es un ambientalista, o sea, es una persona que tiene una visión limitada a un tema, y si llega a la presidencia va a encontrarse con un mundo que desconoce y con que sus propuestas a lo mejor son inviables. Entonces es una gran interrogante que va a poder hacer bajo esas circunstancias. Topic. Topic es, aparte de su preparación, él ha hecho su motivo porque es candidato, es por su lucha contra la delincuencia. Pero es un punto central que él lo ha manejado sobre todo desde un punto de vista operativo. ¿Qué significa esto? Ha estado él expuesto a un manejo más amplio del país, ¿no? Que sepamos no tiene mayor experiencia en lo que significa la cosa pública, no ha sido asambleísta, ni siquiera ha sido líder de un partido político. Es una gran interrogante también por ese lado. Villavicencio. Villavicencio tiene un pasado de ser sindicalista de Petroecuador, tiene una hoja de vida como asambleísta estupenda, porque hizo una muy buena tarea ante corrupción. Pero tampoco tiene una experiencia por el lado ejecutivo para ver las complejidades y los compromisos que uno tiene que hacer en el sentido de que quiero hacer tal cosa y no puedo. Entonces también es algo que no sabemos cuán bueno sería por el lado ejecutivo. Y Otto.
Otto, yo pienso que es el que tiene el mayor conocimiento de cómo funciona la economía por sus vinculaciones familiares. Su padre ha sido empresario, su suegro es empresario, él ha manejado una radio, tiene una preparación y ha pasado por la vicepresidenta de la República. Entonces, yo pienso que él tiene una mayor experiencia. Tampoco conocemos cómo realmente es él, porque tuvo una pase discreto por la vicepresidencia, pero en todo caso ha tenido una experiencia más variada en el sector privado y en el sector público, a pesar de su juventud. Noten cuánta sabiduría, cuánto equilibrio y cuánta agudeza hay en las palabras de Walter Spurrier respecto a cada uno de los 4 más opcionados en el bloque no correísta. No se quejen después de no haber tenido orientación suficiente. Cuando volvamos, lo que nos queda pendiente, y que se los mencioné hace pocos instantes. Ok, respecto a energía eléctrica, respecto a minería, respecto a gas en lo económico, ¿qué en el tiempo que reste? Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Gas, electricidad, minería. ¿Qué hacer con eso para no agravar las cosas y entregar el país en un peor estado? Lo responde Walter Spurrier enseguida. A las 22 horas en vivo. Y yo creo que es un error creer que los gobiernos son sectas. Uno no va a un gobierno a servir individuos, a rendir homenaje o culto a la imagen de nadie. Uno va a un gobierno a servir al país. De lunes a viernes y domingos. Y me di cuenta de lo fácil que era engañar a la gente con la convicción de lo verde y cómo iban a utilizar esa bandera en los próximos años. Entrevistas que hacen historia. Lo que realmente se quiere es que haya igualdad de participación política de las mujeres con los varones. Siempre los movimientos y los partidos políticos están buscando la forma de evitar el cumplimiento de la ley. Y preguntas que abren caminos. La seguridad no es entonces una necesidad transversal en los 3 segmentos, pero no tan prioritaria. Pero es más complicada la respuesta. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con Walter Spurrier, director de análisis semanal. Siempre les recuerdo que él es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de California, UCLA, por si acaso. La versión en inglés de análisis semanal se llama Weekly Analysis. ¿Ya? Sus artículos siguen apareciendo en El Universo los domingos y en El Comercio también entre semana. ¿Qué día es El Comercio? Martes es en El Comercio. Ok. ¿Apagones es posible que existan? ¿Cómo van las cosas? Bueno, ¿De qué manera solventarlos? Bueno, la situación de los apagones es la siguiente. El Ecuador depende mucho de generación hidroeléctrica en la vertiente amazónica, o sea, de los Andes hacia la Amazonía. Y resulta que en la Amazonía hay sequía, o sea, se llama estiaje entre octubre y marzo. Entonces baja la generación hidroeléctrica y no tenemos suficiente producción en la costa, ni hidroeléctrica, ni tenemos en todo el país producción térmica, o sea, en base a petróleo o gas, suficiente para compensar la caída en la generación hidroeléctrica. Entonces, entre octubre y marzo, que acaba de pasar, compramos 70 millones de dólares de energía eléctrica a Colombia. Ahora, viene el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño, que para nosotros es lluvia sin parar,
para Colombia es sequía. Entonces ya en Colombia dicen, no vamos a tener excedentes de electricidad, a lo mejor nos va a faltar algo de electricidad. Entonces es de octubre a marzo, cuando no tengamos suficiente generación eléctrica, vamos a comprar a Colombia y me dicen, lo siento, no me sobra. Entonces vamos a tener apagones. Y quieren contratar plantas térmicas con Turquía. El gerente del CENEL fue a hablar con Car Power y cuando lo dije públicamente se asustaron y dijeron no, que no va a hacer una licitación, que Car Power nomás es una posibilidad. ¿Cuál debe ser la fuente para suplir eso? Bueno, el asunto es que desde hace mucho tiempo deberíamos haber estado invirtiendo primero en reparar las centrales térmicas que están dañadas, pues son viejas, comprando nuevas centrales térmicas para reemplazar las otras, asegurarnos también, por ejemplo, suficiente gas para Machala Power, porque no tenemos suficiente producción en Amistad. Pero lo tienen al lado. Y ese gas más bien se manda a Cuenca a precio subsidiado. Ellos dicen que mandan a Cuenca porque en esta época del año no la necesitamos generar porque tenemos hidroelectricidad, que la operación hidroeléctrica es gratis, puede ser decir, lo que cuesta es la inversión, pero que no la van a vender cuando ya necesitemos la electricidad para la gas. Pero no bastará, ¿habrá que importar gas natural adicional? Habrá que importar gas o diésel después de las plantas, porque lo ideal sería las plantas que tenemos a diésel, convertirlas a gas, porque el gas es más barato. ¿Esa conversión es fácil? Yo tengo entendido que es fácil, y hay muchas que son para ambos, para ambas no fuentes. sabía, esa es otra novedad. Hay Ya, unas y que usted son mencionó el campo Amistad. ¿Por qué diablos no lo licitan? El presidente ordenó hacerlo al ministro de Energía hasta noviembre del año pasado. Bueno, lo que yo tengo que decir es ¿por qué diablos no licitan exactamente? No veo el motivo. ¿Cuál es el interés atrás? No sé, yo veo siempre dificultad en el Estado, sobre todo en Petroecuador, cuando se trata de contratar algo para que haga una empresa privada. Por algún motivo se demora. Ese es un caso. El otro que se demora es de que hay la propuesta de apuntar una planta para refinar el crudo pesado y también los derivados pesados de Petroecuador al pie de la refinería de Esmeraldas, para refinar eso y que cobrarle a Petroecuador un valor por refinar y darnos combustible de calidad. Pero eso a largo plazo, estamos en el corto plazo. Eso es a largo plazo, pero tampoco se ha comenzado a hacer. Justamente porque es largo plazo. Lo de Como Amazonas demora mucho, no se hace. Lo de Amazonas, el asunto de Amistad también es de largo plazo. Ahí dicen, sí, pero ahí dicen que no hay estudios, primero. Y segundo, que si los hay, que tengan que actualizarlos. Y tercero, que el yacimiento no es lo fabuloso que dicen. ¿Cuánto mismo hay allí? Bueno, Carlos, el punto es el siguiente. Si piensan que el yacimiento no es lo que hay ahí, está muy bien. Entonces nadie pide que el Estado invierta. Pero si hay empresas que piensan que sí hay, déjenlas invertir. Y si se equivocan, es a costa de ellos. Exactamente. Y si tiene éxito, nos beneficiamos nosotros. Entonces, ¿por qué no les dejamos invertir? Qué bestia, porque el Estado tiene primero una mentalidad cuadrada, nacionalista, absurda, estúpida, y segundo, porque son unos corruptos en su mayoría. Te preguntaba algo sobre minería. En el tiempo que resta, ¿algo se puede enderezar allí? Bueno, primero hay que... El catastro minero que lo abrió Rafael Correa, va a parecer correísta. Eso fue lo bueno. Correa, lo cerró Lenín Moreno y este gobierno no lo ha reabierto. O sea, y eso es para que se inscriban gente que quiere invertir, eso es para que se puedan transar derechos, firmar contratos, es como un registro de la propiedad, está paralizada la nueva inversión. Luego hay todas estas amenazas de parar las inversiones, que no dan permiso para las inversiones. Entonces hay un enorme interés para invertir en el país a todo orden. Hay los proyectos que están listos para salir a entrar a la parte de explotación, que tienen que tener el permiso para entrar a la parte de explotación. Hay los que quieren entrar para ya ir al desarrollo de yacimientos que han encontrado. Hay los que quieren entrar a buscar en las concesiones que quieren. Hay otros que quieren entrar a tener concesiones. O sea, hay en toda la etapa. Y lo único concreto que tenemos son los dos que lograron pasar estas barreras, que son el del proyecto Mirador, de un consorcio chino, y el contrato de Landing Oil, que sea de oro, que se llama Fruta del Norte. Esas dos que pasaron estas barreras constituyen ahora uno de los principales rubros de exportación del país. Solo dos. Y hay una docena de minas atrás que pudiesen sumarse después.
Y esa es la solución de largo plazo, de mediano plazo, a nuestro problema fiscal y de exportación. Okay. ¿Cabe reabrir el catastro minero o se vería mal en hacerlo a última hora? ¿O retomar el catastro minero, completarlo? Bueno, yo pienso que el gobierno debería abrirlo, que el gobierno debería tomar medidas, y ahora que no va a ser candidato a presidente, si lo quieren atacar, que lo ataquen, pero hago las cosas bien, que ya más bien a futuro me lo van a agradecer. ¿Qué le ha pasado a Guillermo Lasso, Walter? ¿Por qué a usted lo ha decepcionado tanto? Según leo en sus artículos, pasamos, me incluyo, de un entusiasmo inicial, de un impulso, una aprobación, de un apoyo a señales positivas de lo de ahora. ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso que se equivocó en algunos nombramientos importantes. Por ejemplo, esta Corte Constitucional que lo bloquea. A él le jugó la suerte y dos de sus candidatos por el Ejecutivo y uno por el Legislativo entraron a la Corte Constitucional y los tres votaron por que le hagan juicio político. Y los dos del Ejecutivo fueron de la terna que mandó él. Claro, y el tercero fue de su bloque legislativo que entró, o sea, tres. Correcto. Él dio una mayoría en contra de él. ¿Por qué se ha equivocado tanto un tipo que estuvo preparándose 10 años para no equivocarse? Porque probablemente su equipo fue todo de gente muy joven que él preparó, y no incorporó gente ducha que conoce el medio y que sabe cómo batírselas y que fuesen leales a él. Y no solo que no la incorporó, no oyó a gente ducha que sabe del medio y no está cercana a él, pero sí en la prensa como usted. ¿No es el problema principal, Guillermo Lasso, el haberse encerrado en sí mismo tanto, su autosuficiencia, su soberbia, su sobresaturación de información, porque a cuenta de que sabe más que nosotros y tiene todos los elementos de juicio que uno se pudiera imaginar, dice siempre que hizo lo correcto? Sí, se equivocó. Yo pienso que Jiménez y el Ministerio de Gobierno se dio todo a ISA, a sabiendas que ISA nunca va a estar satisfecho, ¿no? Eran 10 puntos de la agenda de ISA, se han firmado como 160 puntos, se ha cedido y ISA dice que no le han cedido en nada. Entonces, y encima se lo legitima como la persona con quien hablar sobre la política económica. El interlocutor legítimo de todo. Sí, entonces ha habido errores importantes en el manejo de lo que no estábamos acostumbrados con otros gobiernos con más experiencia política. Y hay poco tiempo para corregir. Pero Walter Spurrier ha dicho a lo largo de este espacio, con mucha precisión, y mucha finura, diría también, lo que es una característica de su personalidad. Ser claro y ser delicado, ¿ya? Pero no dejar de ser directo. ¿Qué se puede hacer para darle sentido al haberle acortar su periodo en estos 4 o 5 meses que quedan? Primero, ¿cómo evaluar a los candidatos presidenciales en función de la situación del país? Y 3 o 4 cosas urgentes a las cuales estamos abocados los ecuatorianos. La más importante, la consulta sobre el Yasuní, en la cual compartí el que nunca se entre, pero ahora que se entró, el que nunca se salga. Por si no lo recuerdan, Carlos Andrés Vera Rivadeneira y yo presentamos en Ecoavisa un documental en el 2004 sobre los Tagaere Taromenani, pueblos no contactados, destacando su valor allá, sobre todo simbólicamente, étnicamente, culturalmente, más que políticamente, por lo cual no cabía hablar siquiera de operaciones petroleras. Ya saben la truculencia que se inventó Correa para primero decir que el mundo le había fallado y después entrar allí. Y ya saben las consecuencias de salir. Quienes de verdad quieren respetar sin demagogia el medio ambiente deben preocuparse de defender mejor lo que queda y no arruinar lo que resta de petróleo para los próximos 20 años, sino preocuparse en que se lo invierta bien y sin corrupción. Eso es lo racional. Pero cuando están en elecciones, los candidatos dicen lo popular. Mucho ojo con eso. Y mucho oído a lo que Walter Spurrier acaba de aportar una vez más a la racionalidad del país. Buenas noches. Verás,
es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Eni Lubricantes, Bankers Club, Novicompu, Serviseguros. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.